Hola, mis amores. Bien, seguimos con la carta del colgado. Perdón el video anterior que se apagué la cámara sin querer. Así que, bueno, seguimos acá con la carta 12, la carta del colgado. Bien, bueno, acá voy a adelantar el lugar porque si no, no se entiende el trabajo, a qué se dedica. El lugar, si yo dijera un lugar, ¿dónde estás? Si pregunto dónde está una persona y aparece la carta del colgado, me puede estar marcando a alguien que puede estar, no sé, internado haciendo algún tipo de rehabilitación. O sea, rehabilitación de todo tipo. Quizás alguien que tuvo un accidente y está en un centro de rehabilitación para recuperar su motricidad. O me puede estar hablando de alguien, no sé, en un centro de rehabilitación de adicciones. Es alguien que se está rehabilitando. Recuerden que como salud, el colgado nos habla de alguien que está enfermizo o en estado de enfermedad. Pero con la carta del colgado se está rehabilitando. Entonces, ¿dónde está? Está en un centro de rehabilitación. Por eso digo, no necesariamente de adicciones, puede ser rehabilitación física, quizás por eso digo, esa persona tuvo un problema, tuvo una enfermedad, tuvo un accidente y se tiene que rehabilitar a nivel médico, a nivel de salud. Bien, este sería como un primer lugar, ¿dónde estaría? También me puede estar hablando el lugar de la carta del colgado, no sé, en un centro místico, porque también me puede estar hablando de un líder espiritual, pero ahí enfocada a la cosa mística, es como todo más místico esto. Entonces, no sé, está en un centro espiritual, ahí de un centro espiritual más enfocado a la cuestión mística. Bien, pero también como lugar, el colgado nos puede estar hablando de un pantano o de un desierto, de un pantano, de un desierto, porque la carta del colgado es quedamos ahí quietos, atados de pies y de manos, lo cual muchas veces se interpreta como estar empantanado en una situación que no vamos ni para atrás ni para adelante. Por eso ahí determina el lugar, el pantano o el desierto. Es algo que es difícil en esta situación, en esta energía del colgado, hacer crecer algo, porque esto no se mueve, es una energía que está frenada, que está quieta, que está parada. Entonces el lugar puede ser un desierto o puede ser un pantano. Entonces todos los trabajos que están relacionados con esto, con desiertos o pantanos, que puede ser, no sé, desde un conservacionista. Entonces, todo trabajo que tenga relación con desiertos o pantanos. Pueden ser conservacionistas, quizás biólogos, pero biólogos enfocados en este tipo de áreas. Por eso digo, en zonas pantanosas o en zonas de desierto. También, como es una zona de desierto, que la cosa es difícil para hacer crecer las cosas, para que las cosas se muevan, me puede estar hablando de la agricultura de precisión, de esta agricultura justamente que se hace en el desierto, todo lo que es agricultura de riego por goteo, por goteo, por eso se lo llama agricultura de precisión, zonas de desierto donde hay escasez de recursos, hay escasez de agua y sin embargo hay gente dedicada a esto que hace crecer las cosas en el medio del desierto. También me puede estar hablando de científicos estudiando este tipo de áreas o gente, no sé, que esté trabajando, no sé, en instalar torres eléctricas o en construir carreteras en este tipo de áreas. O, no sé, está como trabajadores de los pantanos, no sé, gente trabajando en el tratamiento de aguas de los pantanos. Estos serían como los trabajos. Por eso digo, si me decís de qué trabaja, y el colgado es bastante difícil de explicar en qué trabaja. ¿Por qué? Porque el lugar en sí es una carta difícil, ¿sí? Lo primero que surge es qué hace. Bueno, es un místico, puede ser un líder espiritual desde un lugar de misticismo, pero también, o sea, todo trabajo que está relacionado de dónde estaría este colgado. Quizás alguien trabajando en un centro de rehabilitación,
no sé, que sea especialista en estas cosas. Me llega esto, ortopedistas, traumatólogos, kinesiólogos, gente que se dedica a ayudar a rehabilitarse a la gente, o no sé, psicólogos especializados que trabajan en centros de rehabilitación. ¿A qué se dedica? ¿De qué trabaja? Bien, trabaja en algo que está relacionado con centros de rehabilitación. Por eso digo, sea física, sea adicciones, o que esté en un, o trabaja dentro, no sé, de un lugar, un espacio místico, trabaja en un espacio místico o trabaja de líder espiritual. Ese es su trabajo, a qué se dedica. Y después todo lo que tenga relación o con pantanos o con desiertos, Ok, bien, por eso digo, son como terrenos extremos. También puede ser científicos estudiando estas áreas. Pero por eso digo, si decís científico, pero no cualquier científico, sino enfocados en estudiar estas áreas. O conservacionistas, pero enfocados en ser conservacionistas de este tipo de áreas. También me llega mucho Salinas. Las Salinas las Salinas también es como un desierto de sal, que es muy difícil ahí hacer crecer las cosas. Ahí la carta del colgado, es muy difícil hacer crecer las cosas en medio de las salinas. Bien. Bien, mis amores, la carta de la muerte, ¿a qué se dedica? ¿Qué trabaja? Bien, lo primero que decimos cuando vemos la carta de la muerte, hablamos de un medium, de un clarividente, pero especialmente un medium, alguien ahí que está en comunicación con el mundo de las almas, que se comunica con los muertos, un medium. También los medium, siempre si es medium, tiene gran clarividencia. Este sería como el primer trabajo, ahí que nos está hablando de dones espirituales, pero también de alguien que sus dones espirituales son su trabajo. Pero no solamente es esto, Tenemos acá la carta de la muerte, el lugar es el cementerio. Tengo que decir el lugar porque si no, no puedo explicar el trabajo. Entonces, el lugar es el cementerio. Entonces, ¿de qué trabaja? ¿Qué se dedica? Bien, es alguien que está en relación, que su trabajo tiene que ver con los muertos. Puede ser un trabajo, alguien que sea que trabaje en una funeraria, en una casa velatoria. No sé, por eso digo, puede ser el dueño de la funeraria, de la casa velatoria, hasta que el que conduce el automóvil para viajar hasta el cementerio, o alguien que trabaja dentro del cementerio, puede ser el sepulturero. No sé, o las tiendas estas de flores frente a los cementerios, o los que te venden las placas recordatorias para poner ahí en las lápidas, o los que hacen las lápidas, o sea, todo lo que tenga, todo trabajo que esté relacionado con esto, o sea, con la muerte, con el cementerio. También me puede estar hablando de un médico forense, El médico forense también es el que hace las autopsias, en caso de que sean como muertes extrañas. Ahí se dedican a estudiar justamente al fallecido para saber qué es lo que pasó. La medicina forense. También puede ser el tanatopraxia. Tanatopraxia. ¿Qué es esto? Es quien se dedica a preparar a los fallecidos. Ahí que se dedican a preparar a los fallecidos, o sea, de que los preparan, los visten, los maquillan ahí para que estén bonitos en el momento de la despedida de sus familiares. Bien, y también de qué trabaja, me puede estar hablando de un matarife, de alguien que tenga un frigorífico, un matadero, un matarife. ¿Por qué? Porque está en relación a la muerte, no es un humano, pero sí es un animal, así, energía de la muerte. Entonces también nos puede estar hablando de un matarife
o de un carnicero. ¿Por qué? Porque el carnicero también trabaja con animales que ya están muertos. Esto también puede ser el trabajo, matarife o carnicero. Así que bueno, mis bellos y bellas, esta es la carta de la muerte. Todo lo que está relacionado, los trabajos que tengan relación con los muertos o con el cementerio, o que trabajen en el cementerio. Quizás, no sé, ahora me venía a la mente, quizás trabaje en la administración del cementerio. Quizás, por eso digo, es el que te vende las flores en la puerta del cementerio para pedir a los difuntos. Quizás es el que te vende la placa para poner en la lápida. Quizás el que es el que hace la lápida. Bien, todo lo que está relacionado alrededor del cementerio y de los muertos. Ok. Bien, mis amores, la carta de la templanza, arcano 14, regente Sagitario. Bien, es la carta de la comunicación. La carta de la templanza es la carta de la comunicación, del feedback, del ida y vuelta, ahí de la charla, del diálogo, de la conversación. Pero estamos hablando de qué trabaja, justamente de qué trabaja en la comunicación. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Y nos puede estar hablando de medios de comunicación, de medios de comunicación. También Sagitario se vincula mucho a todo lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces, nos puede estar hablando de medios de comunicación que puede ser la televisión, la televisión, todo lo que son medios audiovisuales, pero también puede ser creadores de contenido, y por eso decía, ciencia y tecnología también puede trabajar en algo que tenga que ver con teléfonos móviles, con teléfonos celulares, porque esto es la energía de Sagitario, la comunicación con la ciencia y la tecnología, puede trabajar en algo relacionado a teléfonos móviles, teléfonos celulares, pero también puede ser un periodista o gente que trabaje en medios de comunicación como la televisión, o puede ser alguien que haya estudiado cine y se dedique a hacer todo lo que es contenido audiovisual, todo lo que es contenido audiovisual. ¿Para qué? Para comunicar, medios de comunicación, sobre todo lo que es tipo documentales y ese tipo de cuestiones. Por eso digo, pueden ser medios de comunicación desde periodistas, técnicos y todo lo que hay tras bambalinas en los medios de comunicación. Bien, como decía recién, puede ser también un creador de contenido. ¿Por qué? Porque está creando contenido audiovisual para comunicar, ahí como medio de comunicación, o sea, medios de comunicación independientes. Hoy día son las plataformas y las redes sociales, lo cual puede ser un creador de contenido. También me puede estar hablando de los nómades digitales, ahí creando contenido, pero también viajando, también moviéndose, porque es la energía sagitariana. Quizás un creador de contenido que es un trabajador, un nómade digital. O sea, todo lo que está vinculado a crear contenido, o quizás alguien que sea un nómade digital porque trabaja en cuestiones de ciencia y tecnología, o quizás un nómade digital porque es un diseñador de jardines y está recorriendo el mundo, visitando los jardines más famosos del mundo y trabaja como nómade digital. Ahí está, Sagitario tiene esta cosa de nómade, de ahí de emprender los viajes y la aventura. También, sí, para cerrar esta idea, o sea, todo lo que tenga que ver con lo internacional. Me llega esto de comercio exterior, de trabajar también, por eso digo, todo lo que tenga que ver con un trabajo que esté conectado a otros países, con un trabajo que esté conectado a otros países. Por eso me llegaba ahora a la mente comercio exterior, pero seguramente hay otros trabajos que se especializan en
Sí, me llega fuerte la palabra diplomático, podría ser también. ¿Por qué? Porque la carta de la templanza es ahí, manejar las cosas de una manera pacífica, de hacer las paces. Así que podría ser diplomático también, ahí trabajando con países extranjeros. Bien. Y después en temas espirituales, ¿de qué trabaja? Quizás esta persona no trabaje, no sea periodista, no trabaje en la televisión, no sea diseñador de moda. Por eso decía, puede ser diseñador de moda, puede ser esteticista, puede dedicarse al diseño de jardines. Pero también me puede estar hablando de un reikista, de qué trabaja, trabaja, quizás su trabajo sea que es reikista, que trabaje en lo que es sanación holística, un reikista, alguien que hace armonizaciones, alguien que canaliza energías, pero también los expertos en Feng Shui, ¿de qué trabaja? Quizás sea un experto en Feng Shui, que trabaja con las energías, pero también con el diseño, porque la carta de la templanza en sí es que esté todo bonito, o sea, de crear como espacios de bienestar, justamente es esto, de crear espacios de bienestar. Quizás por eso digo un experto en Feng Shui, quizás crear un espacio de bienestar, por eso decía diseño de jardines, para crear espacios de bienestar. Quizás, no sé de qué trabaja, quizás se dedica a hacer fuentes de Feng Shui, para generar los espacios de bienestar. O quizás algo que tenga que ver, que sea decorativo, pero que a la vez aplique a lo que son espacios de bienestar. Me puede estar hablando de spa también, de un spa. Así que, bueno, mis amores, esto es la carta de la templanza.